Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 25 ya de julio. Es fiesta de Santiago, patrón de España, patrón de Galicia. Hoy jornada de sol, de temperaturas suaves, con algunas tormentas puntuales en el este y con fuerte calor en Badajoz, Sevilla y Córdoba. Y con olor a vacaciones, sí, porque muchos ya están de camino a la playa, a la montaña, y otros muchos están ya disfrutando de ese momento de relax, de siesting, de desconexión. Aún así, hay que estar al tanto. ¿Y cómo viene el día? Bueno, pues viene bastante intenso por nuestro ya amigo Donald Trump. No hay noche que no lance un tuit contra algún país, dirigente o contrincante, y no hay noche que no lance algún dardo verbal contra su diana favorita, Jerome Powell. Vestido con un casco de obra, Donald Trump ha visitado los trabajos de reforma de la sede de la Reserva Federal con el presidente del Banco Central, con Jerome Powell. Ha sido una visita inusual, criticando el coste de renovar 2 edificios históricos en su sede. Le recuerda Donald Trump que han sido 3.100 millones de dólares frente a los 2.500 millones previstos inicialmente. Trump ha mostrado a los periodistas sus dudas sobre el dinero gastado en la reforma, insinuando una supervisión deficiente y un posible fraude en relación al proyecto. El gobernador de la Reserva Federal, por su parte, ha rechazado ante las cámaras algunos de los costes indicados por Trump, apuntando que una de las obras, por ejemplo, que mencionó el republicano, llevaba terminada desde hacía 5 años. Los periodistas, escoltados por personal de la FED y moviéndose entre hormigoneras y maquinaria de construcción, le han preguntado a Donald Trump: ¿este proyecto es un delito que puede llevar al despido? Mira, me encantaría verlo terminado. No quiero ponerlo en esa categoría. Es algo complejo que podría haberse simplificado. Antes de despedirse de las cámaras, Trump ha indicado que le perdonaría todos esos problemas a Jerome Powell si bajara los tipos de interés, dándole una palmadita en la espalda. Bueno, me encantaría que bajara los tipos de interés. Aparte de eso, ¿qué puedo decirles? Al país le va muy bien. La cara de Powell lo decía todo, totalmente inexpresiva. Y Trump le insiste a Powell que la economía va muy bien, gracias a los acuerdos comerciales que está cerrando, lo que le permite tener un país que prospera y al que le ayudaría más a prosperar una bajada en el precio del dinero. No pagamos aranceles, ellos van a pagar un 15% sobre todo lo que envían a nuestro país, lo cual es genial, pero aportan lo que podríamos llamar capital inicial. Digámoslo, capital inicial. Puedes llamarlo como quieras, pero es un total de 550.000 millones de dólares, así que pienso que sería posible. Es maravilloso y también nos va bastante bien con la Unión Europea. Tenemos otros, son todos muy grandes y nuestro país va a ganar mucho dinero. Nos ayudaría a que bajaran los tipos de interés, pero pronto veremos qué decide la Junta al respecto. Me encantaría que bajaran mucho los tipos de interés. Tenemos un país que está prosperando. Bueno, Trump insiste en que el crecimiento de la economía americana por los frutos que ya recibe y los que va a recibir a cuenta de los aranceles se están viendo. Sin embargo, seguimos a la espera de la Unión Europea de mejorar las condiciones y en los próximos días se retomarán las conversaciones con China. ¿Qué es lo último en página de negociaciones y aranceles? Eva Villanueva, buenos días. Bueno, pues como decías, Trump siempre tiene la última palabra y esta madrugada Australia ha acordado abrir su mercado a la carne vacuna estadounidense, según ha dicho Trump, después de que el aliado de Washington haya aliviado las restricciones a las importaciones que habían enfadado a Estados Unidos. Y ojo, porque el ministro de Comercio de India acaba de decir que espera unos aranceles preferenciales en un acuerdo comercial con Estados Unidos mejores que los anunciados hasta ahora. Pero en cuanto a los grandes asuntos pendientes, y apuntando a China, The Wall Street Journal acaba de publicar que anticipa que el presidente Trump está cada vez más centrado en conseguir un acuerdo económico con Pekín
para abrir aún más sus mercados a las empresas estadounidenses. Una noticia que, ya lo decías, precede a las nuevas conversaciones que en los próximos días van a emprender Washington y Pekín. Trump busca más concesiones económicas de China, según informa el diario americano. En este sentido, y en los prolegómenos de este encuentro, la administración Trump ha tratado de incentivar al gigante asiático, por ejemplo, a comprar más tecnología estadounidense. Y lo ha hecho con medidas, como hemos ido contando aquí en Radio Intereconomía, entre ellas el levantamiento de la prohibición de exportaciones de fabricación de chips e inteligencia artificial al país, y entre ellas la flexibilización que apuntaba a Nvidia, permitiéndole reanudar las ventas de ese chip de inteligencia artificial H20 en China, desarrollado con menor potencia según las restricciones impuestas para China. El diálogo entre la primera y la segunda economía del mundo van a ser protagonistas, al tiempo que, por supuesto, Pekín va a vigilar muy de cerca cómo se resuelvan las negociaciones comerciales entre Bruselas, la Unión Europea, y Washington. Precisamente ayer, al calor de la cumbre entre China y la Unión Europea, el presidente chino Xi Jinping advertía a los europeos a tomar las decisiones correctas. Los líderes chinos y europeos deben demostrar una vez más su previsión y responsabilidad, tomar decisiones estratégicas correctas que satisfagan las expectativas de la gente y resistir la prueba de la historia. Tanto China como Europa abogan por el multilateralismo y el poder constructivo de la apertura y la cooperación. Cuanto más grave y compleja sea la situación internacional, más deben fortalecer China y Europa la comunicación, mejorar la confianza mutua y profundizar la cooperación, proporcionar más estabilidad y certeza al mundo con una relación China-Europea estable y saludable. Todo esto, por supuesto, desde Europa, y ahora vamos a entrar en lo que se prepara de respuestas antes de ese deadline. El portavoz de la Comisión Europea, Olaf Scholz, señalaba cómo siguen las conversaciones abiertas. La UE sigue colaborando intensamente con Estados Unidos a nivel técnico y político, y esto es todo lo que puedo decir por el momento. No voy a entrar en detalles sobre los contactos previstos. En eso estamos centrados ahora mismo y no puedo decir mucho más. Y, por supuesto, de la última hora con respecto a esas negociaciones estaría lo que la Unión Europea estaría aprobando aranceles por 93.000 millones a las importaciones de Estados Unidos por si fracasa el acuerdo. Nuevas tasas comerciales que afectarían al 27% de lo que se compra al otro lado del Atlántico, que entrarían en vigor el 7 de agosto si se frustran las negociaciones con Washington, y en un escenario donde, a la espera de que se confirme todo, aranceles del 30% contra esos productos por si la negociación fracasa. Bruselas y Washington, que están cerca de ese acuerdo, que mantendría un arancel general del 15% contra los productos europeos, pero la decisión final depende de Trump. Ahí tenemos aranceles, tenemos presión por parte de Trump a Powell para que baje los tipos de interés, y aquí en Europa el Banco Central Europeo se queda quieto, deja los tipos en el 2% y enfría un posible recorte en septiembre. Dice Christine Lagarde que el Banco Central ha entrado en una fase de esperar y ver. Se encuentra en una posición cómoda al entender que la inflación se mueve ya en el objetivo del 2%, que marca la estabilización de precios recogida en su mandato. Estamos decididos a garantizar que la inflación se estabilice en nuestro objetivo del 2% a medio plazo. Seguiremos un enfoque basado en los datos y en cada reunión para determinar la postura adecuada de política monetaria. Las dudas se centran ahora en tratar de descifrar si el precio del dinero ha tocado suelo. No existe consenso al respecto en el órgano de decisión del Banco Central Europeo, donde los halcones consideran que la economía debería deteriorarse. En cualquier caso, ni siquiera los más afines a los estímulos esperan mucho más recorrido a la baja en el precio del dinero, que podría estabilizarse en el nivel actual y el 1,75% en función de la inflación y de las noticias que llegan sobre el potencial acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Lagarde insiste en que el entorno continúa siendo incierto, principalmente por las disputas comerciales. Los aranceles, que se esperan más altos, el euro más fuerte y la persistente incertidumbre geopolítica están haciendo que las empresas sean más reticentes a invertir. Por primera vez desde mayo de 2024, el Banco Central Europeo opta por no modificar los tipos de interés. En los últimos 3 ejercicios, las tasas han escalado a un récord del 4% para combatir la inflación, y poco después
iniciaron un vertiginoso descenso con recortes de 200 puntos básicos acumulados en apenas 12 meses. Los mercados se preparan para abrir a la baja mientras están ahí las conversaciones comerciales y los resultados empresariales que mantienen toda la atención. Ya lo creo, de hecho, son una de las grandes referencias que están escribiendo y marcando el ritmo de los índices. Como dices, los futuros europeos anticipan caídas y hemos conocido por parte de la macro las ventas minoristas en el Reino Unido, que han subido un 1,7% en junio, al tiempo que en la tasa mensual el dato es muy positivo, crece un 0,9% frente al desplome del dato anterior. Por cierto que en Japón la inflación ha caído al 2,9%. Importante va a ser hoy a las 10 de la mañana la confianza del consumidor en Alemania, pero ojo, porque hoy entre esos resultados que van a cotizar está la actualización de las cuentas de Volkswagen. El fabricante de coches ha reducido sus previsiones, mientras los aranceles afectan a los márgenes de Audi y de Porsche. Acaba de presentar precisamente cómo los ingresos en el segundo trimestre por ventas han caído un 3% hasta los 80.800 millones de euros. En cuanto a otros protagonistas, Eni registra un beneficio neto de 543 millones en el segundo trimestre, un 18% menos, igual que Total, la energética, afectada por lo que está siendo sin lugar a dudas el escenario de precios más baratos en el petróleo y en el gas. Por supuesto, como decías, mirando a ese tiempo real en los mercados, vemos en el mercado de las commodities como el Brent, el petróleo de referencia en Europa, sube un 0,80% a los $69,75 barril. El West Texas arriba un 0,86% a los 66,60, y la onza de oro, que ojo, sube hasta ahora más del 1%. Esto en un escenario donde, por supuesto, también en medio de las negociaciones comerciales seguimos vigilantes de lo que está siendo el mercado, las tensiones, y lo que estamos viendo es en ese índice de volatilidad del VIX, que hemos visto como sigue estando muy controlado. Subía apenas un 0,13% hasta 15,38. E importante, sin lugar a dudas, en esta crónica de mercados, mirar, por supuesto, lo que pueden hacer a partir de ahora, lo que van a ser los grandes protagonistas del mercado, sobre todo en un momento donde seguimos muy pendientes de la OPA de BBVA sobre Sabadell. Por cierto, que vamos a hablar con la entidad catalana, con el Sabadell, a las 9:05 de la mañana, después de haber presentado resultados, su plan estratégico, y en un escenario donde José Ramón Iturriaga, gestor del Okavango Delta, decía cuál es el escenario más probable una vez conocidas las cuentas, en las que apuntaba que BBVA tiene que mejorar la oferta o que podría haber la entrada de un actor internacional. El BBV tendrá que endulzar esa oferta subiéndola. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Yo creo que tendrá que pronunciarse los accionistas del Sabadell, y yo creo que el Sabadell, en cualquier caso, sabe que no tiene el tamaño o la masa crítica para seguir estando solo, y bueno, pues yo creo que hay ahí opciones de consolidación en España. Y bueno, ahora una vez que Unicredit, y esto es hablar por hablar, pero Unicredit, el italiano, ha retirado su oferta por BPM, pues podría ser un bombazo, ¿no? Que se asomara la patita por aquí, y Sabadell sería un clarísimo candidato. Son las 8:13, esto es Radio Intereconomía, es viernes 25 ya de julio, el día nos trae más noticias. Banco Santander patrocina este espacio. Emmanuel Macron anuncia que en Francia reconocerá al Estado de Palestina en septiembre. El presidente francés ha publicado una carta enviada al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, en la que comunica que reconocerá el Estado palestino en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre. Una carta que añade que espera además que esto pueda ayudar a traer la paz en la región. Francia se convertiría así en la primera gran potencia occidental en reconocer el Estado palestino. Zelensky intenta acallar las críticas rectificando la polémica ley anticorrupción. El presidente ucraniano da marcha atrás y presenta un nuevo proyecto de ley para garantizar la independencia de las agencias de corrupción. Con su decisión quiere acallar esas críticas, tanto internas como la de sus aliados europeos.
Las autoridades de Gaza elevan a 115 los muertos por hambre en plena ofensiva de Israel. Aumenta también a cerca de 59.600 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la franja de Gaza. Desde Oxfam denuncian que las enfermedades arrasan ya Gaza ante la ofensiva de Israel y las limitaciones de la ayuda, mientras Londres, París y Berlín van a mantener este viernes una llamada de emergencia por esa situación en Gaza. En el ámbito doméstico, la juez confirma el procesamiento del novio de Ayuso al ver claros indicios de fraude. La magistrada rechaza el último recurso de González Amador y le deja un paso del banquillo por los presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. La Fiscalía pide 3 años a 9 meses de cárcel para él al considerar que se sirvió de facturas falsas para defraudar más de 350.000 euros a Hacienda. Hacienda anuncia una revisión de las rebajas fiscales del caso Montoro para decidir si la revertirá. El Gobierno estudia decidir si desmantelará esas rebajas fiscales aprobadas durante la segunda etapa de Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda, medidas que beneficiaron supuestamente a sectores empresariales concretos a cambio de dinero. Así lo anunciaba en las últimas horas María Jesús Montero, quien ha asegurado que Hacienda estaría revisando todas aquellas normas que se pudieron impulsar durante la etapa del ministro Montoro y que estarían afectando a sectores, también a grandes empresas. Mientras, desde el Partido Popular, Miguel Tellado dice que se trata tan solo de una cortina de humo. Aquello que ha beneficiado a grandes privilegios, a grandes empresas, a sectores minoritarios, efectivamente se devuelva al Estado. Es una cortina de humo para hablar de cualquier cosa, menos de los casos de corrupción que acechan y rodean al Gobierno de España. Noelia Núñez ha entregado su acta de diputada en la Cámara Baja horas después de que anunciara su dimisión de todos los cargos. Lo hace después de conocerse que no había terminado ninguna de las 3 carreras que aparecían en su vida laboral publicada en su currículum como diputada. Desde el Partido Popular defienden la dimisión y apuntan a los escándalos del PSOE. Miguel Tellado es portavoz del Congreso. El de la tesis fake, el que entregó todo el poder del Partido Socialista a José Luis Ábalos o al señor Santos Cerdán. El que tiene a media familia a un paso del banquillo. Desde el PSOE, Óscar López dice que los casos no son comparables. El Partido Popular le han pillado con el carrito del helado y ha puesto en marcha un ventilador que está averiado. Y el empleo en España marca un nuevo récord. El dato 22, con 2 millones de ocupados, lleva la tasa del paro a nivel más bajo desde el año 2008. Las contrataciones de Semana Santa y el verano son los que han marcado estos buenos datos. 7 de cada 10 empleos llegan desde el sector servicio. Yolanda Díaz saca pecho con estos datos. Aquella España con la que soñaba Rajoy, cuando había 18,5 millones de personas ocupadas en España, pues hoy tenemos la España de los 22 millones y mejorando. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador, la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Ven a Atlantis Aquarium Madrid en Into Xanadu. Descubre más de 10.000 animales marinos de 150 especies diferentes a lo largo de más de 20 acuarios. Disfruta con nuestros talleres especiales y aprende todos los secretos del océano. Atlantis Aquarium Madrid, el mejor plan en familia desde 9,90 euros.
En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Y 20 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Tertulia Capital. Hoy me acompaña David Cencha. David, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, estaba la carretera a tope hoy, ¿eh? Pero no había, escucha, no había ni el tato. ¿Y vas tú solo? Surfeando. ¿Como un rey? Surfeando. ¿No? ¿En la gloria? En la gloria. No, sí. Estos días son, a mí me gustan, Así tendría que ser todos los días, salir de casa, que me hayan hecho ya el gap de tráfico, ¿vale? Ir completamente solo y luego ya el resto de la gente, pues que espabile. Me acompaña Carlos Arenas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Oye, ¿vacaciones para cuándo? Pues ya tienes color. ¿Tú te has hecho alguna escapadita? He hecho una escapadita rápida. Pero hemos pillado, también de trabajar en el jardín, oye, aquí todo suma. Sí, pero en el jardín aquí cortando las florecillas y esas cosas. No, más de azadón. Anda ya. Hombre, claro, además relaja muchísimo. Yo no te veo ahí como muy cachas, como para Oye, perdona, Susana, no digas esto que la gente se... No. Que la gente no se escucha y se piensa que soy un tío cachas y no. Muy cachas. No, pues azadón. Sí. Muy cachas. Y me acompaña Ismael García de Santos. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Qué te parece aquí la parejita esta que tengo aquí a mi lado? Bueno, son unos personajes interesantes, sin duda. Pero ¿cómo que personajes? Oye, caballero, haga usted el favor. Oye, a ver, yo me pienso, hoy es 25 de julio. Santiago Apóstol, patrón de España. Sí, señor. 6,5 millones de desplazamientos en esta operación salida de vacaciones. Madrid está absolutamente vacío. Todo el mundo está en la cama o en el coche, rumbo a la playa, a la montaña, al ocio, al siesting, esas cosas. ¿Qué hacéis vosotros por aquí? Pues ¿Quién os ha engañado? Porque todos ellos están escuchando, mientras que están en la cama, en el coche o en la montaña, están escuchando Radio Intereconomía. Vale, y luego... Bueno, oye, hoy nos vamos a descolocar un poco, si os parece, ¿no? Porque hoy el día lo pide. Venga. Voy a empezar con la buena noticia económica de la semana. Que no sé si os he pillado con el carrito, habéis hecho deberes o estáis despistados. Yo sí. La tenía. Además, lo he visto esta mañana y me había olvidado. O sea, me estás diciendo que soy previsible. Sí, absolutamente. La buena noticia, por supuesto, son los 22 millones de empleados, aunque luego hablaremos de ello, etcétera. Pero para no ir directamente a eso y dejar a mis compis que puedan usarla, hay una cosa que me ha llamado mucha atención esta mañana. Lo estaba viendo en Expansión Digital. Y dice, el Corte Inglés reelige a Marta Álvarez como presidenta y anuncia 3.000 millones de inversión hasta el año 2030. Entonces, mi madre, me he acordado mucho de mi madre hoy, cuando he leído, mi madre decía que España se vertebra alrededor de 3 cosas. En la España moderna. Mi madre murió hace ya unos años. Las madres tienen mucha razón, ¿eh? Pero tiene mucha razón. Pero fíjate cuando te lo digo, fíjate si tiene razón o no tiene razón. Mi madre decía, hay 3 cosas que vertebran a España. Una es la corona, que es ahora mismo la institución mejor valorada en España. 2 es el Corte Inglés, que fíjate cómo sigue invirtiendo y sigue siendo número 1 en retail. Y 3 es la Guardia Civil, ¿vale? Que son las 3 cosas. Y ahí tenemos a la UCO, con lo cual, efectivamente, fíjate cómo las madres tienen razón. Bueno, pues enhorabuena al Corte Inglés, que siempre es una referencia y es fantástico que siga con su plan de expansión. Eso dice mucho del consumo y de la economía. A ver, por citar... ¿Tú te has preparado la buena noticia o te he pillado? Es que estaba con el azadón. A ver, estaba con el azadón. Por eso es economista y un abogado. Un abogado no hubiera dudado. A ver, bueno, el empleo. No lo voy a decir como buena noticia. Voy a decir que no me disgusta el dato, porque por primera vez se ha creado más empleo privado que público, aunque tenemos los fijos discontinuos, seguimos teniendo el doble de paro de la OCDE y casi el doble que la Unión Europea, seguimos siendo líderes no solo en desempleo, sino sobre todo en desempleo juvenil. O sea que es una buena noticia relativa, porque esta vez ha crecido más el empleo en el sector servicios y en el sector privado. Y eso es bueno. Mírate. Pero la buena noticia son 2. No una, sino 2. A ver,
Espera, vamos a aprovechar y vamos a escuchar a Yolanda Díaz, que justo ha hablado de los datos de paro que conocimos ayer. Y así nos metemos en uno de los temas que a mí me preocupa mucho el empleo en este país. Vamos. Aquella España con la que soñaba Rajoy, cuando había 18 millones y medio de personas ocupadas en España, pues hoy tenemos la España de los 22 millones y mejorando. A ver. Bueno, es que lo que dice Susana Díaz... Yolanda. Sí, perdón, Yolanda, es que, bueno... Es que si tenemos más población en edad de trabajar, es lógico también que haya más personas empleadas. Pero bueno, mis dos buenas noticias. La primera, que hoy es Santiago Apóstol, a que hay que pedirle mucha ayuda porque tenemos una situación que podría ser bastante mejorable. Y la segunda es que ha habido una persona en la política que ha dimitido por falsear un currículum. Entonces... No impacta directamente... Hay esperanza. No, claro, esto no impacta de modo directo en asuntos económicos, pero indirectamente, al ser un tema institucional, indirectamente sí que impacta. Y ayer estuve revisando, hay más de 30 currículums falseados entre Partido Popular y Partido Socialista, más de 30, y estamos hablando de, bueno, por supuesto, altos cargos del PP, pero también ministros del PSOE. Entonces, que una persona haya dimitido por esto me parece una buena noticia. ¿Tu buena noticia? Sí, es una buena noticia que haya dimitido. Lo que no es tan buena noticia es cómo se atrevió a entrar ahí de esa manera y llegar hasta la dirección del Partido Popular. Entonces, lo que está claro es que, con lo que estás comentando, Carlos, sobre el tema del falseo de currículo, pues podemos ver que la política española se basa sobre todo en personas que lo único que les interesa es hacer demagogia. Y entre la demagogia está el dato de tantas personas empleadas, cosa que es cierta, eso objetivamente no lo voy a negar, pero como hemos comentado aquí, bueno, pues qué pasa con los fijos discontinuos, qué pasa con esas personas que solo trabajan en la temporada de verano, es decir, aquí lo que se trata no se trata de tener personas que trabajen para que en el papel se pueda argumentar como una fuerza política, sino se trata de tener personas que puedan subsistir, mantener una familia, mantener una vida de una manera regular y no de una forma absolutamente irregular, que es lo que está pasando. Y ya está. En cuanto a lo de la noticia de Santiago, ya sabemos que llamaban Santiago Matamoros, ¿no? Bueno, pues es que en la época era lo suyo. Claro. Claro, que en la guerra es una guerra. Se basaba en eso. Pero fíjate, hay una cosa que yo no dudo de... O sea, me parece una noticia excelente que haya 22 millones de personas dadas de alta, que esto es lo que se dice, ¿no? Pero ahora vamos a buscar la relación de causa-efecto. O sea, ¿qué ha ocurrido exactamente para que de repente tengamos 22 millones? Es decir, ¿en qué sentido se ha legislado? ¿Cuáles son las leyes que se han puesto en marcha que han hecho que esto se reactive? Es decir, Yolanda Díaz saca pecho. Bueno, pero ¿saca pecho exactamente de qué? ¿De subir el salario mínimo interprofesional? Que no tiene absolutamente nada que ver con la tasa de ocupación. Claro, primero, se cambia el método de contabilizar los parados, que me parece bien. Oye, los métodos de contabilizar cosas se actualizan con el paso del tiempo. Actualiza el Banco de España sus cosas, actualiza Hacienda sus cosas, todo el mundo actualiza. Se ha actualizado. Hay que dar por bueno el actual, Pero claro, el actual no es el anterior. O sea, es decir, no puedes contar lo mismo cuando Feijóo decía que iba a subir a no sé cuánto o lo que había en el año 2008, porque es diferente. Es decir, porque ahora tenemos efectivamente fijos discontinuos. Estamos en la época de máxima contratación en el sector servicios por hostelería. Estamos batiendo récord de visitas y récord de turismo, tanto interno como externo. Pues es normal que haya, como decía Pedro, es normal que haya más puestos de trabajo. Que eso no es malo ni es nada en detrimento del gobierno. O sea, que no estoy criticando a la señora vicepresidenta. No, para nada, pero es que el empleo... Que diga qué exactamente ha hecho su ministerio. O sea, más allá de encontrarse resultados, ¿qué es lo que han hecho? Es que el empleo se crea a pesar del gobierno, no gracias al gobierno. Claro, o sea, pero vamos, es que tampoco, o sea, la gente podrá decir que esto es, yo qué sé, falsear, hacer demagogia, pero veamos el caso de Argentina. Pero es que la evidencia histórica, es que no es solo Argentina, quizás es el más reciente, pero cada vez que se deja más al mercado, acaba mejorando y ya está. Entonces... salvo que haya contratación pública directa, el empleo se crea no gracias al gobierno, sino a pesar de él. Bueno, voy a ir a publicidad a la vuelta. Esta noche, de nuevo, Jerome Powell y Donald Trump. Ese enfrentamiento y una tensión más que evidente. Resulta que Donald Trump ha ido a visitar las obras, la remodelación del edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos y, bueno, en un tono bastante jocoso, con los periodistas ahí que iban paseando con los cascos en medio de la maquinaria, de todos los elementos de la construcción, pues incluso le daba palmaditas a Jerome Powell diciendo, vamos, baja los tipos de
interés, que la economía va muy bien y va muy bien gracias a esos acuerdos arancelarios, y luego pues insinuaba que había fraude en el gasto de esa reforma de la Reserva Federal de Estados Unidos, y Powell te decía, pero es que esto ya se terminó hace 5 años. Bueno, vamos a escuchar a la vuelta a Donald Trump azuzando otra vez a Powell, y aquí en Europa pues lo tiene mucho más claro Christine Lagarde. Los tipos, pausa de momento hasta septiembre y ya veremos. Publicidad y me lo contáis. Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. ¿Este proyecto es un delito que puede llevar al despido? Mira, me encantaría haberlo terminado, no quiero ponerlo en esa categoría. Es algo muy complejo que podría haberse simplificado. Bueno, me encantaría que bajara los tipos de interés. Aparte de eso, ¿qué puedo decirlos? Al país le va muy bien. Bueno, y mientras decía esto, Donald Trump, pues Powell con cara de póker, totalmente su rostro inexpresivo. ¿De qué te ríes, Carlos? Es que es muy americano esto, ¿no? Sí, que me hace gracia. Para Netflix, es que me hace gracia la noticia y cómo lo has contado. Claro, igual que los oyentes no ven que yo estoy cachas, tampoco han visto la cara de ironía que ponías, ¿no? Es que me hace bastante gracia porque, claro, 3.100 millones... Bueno, te hace gracia, pero esto es muy fuerte. No, sí, es fuerte, pero vamos a ver, ¿qué vamos a esperar de Trump que no sepamos ya? O sea, pues palmaditas en la espalda, visito unas horas, juji, juja, a ver si bajas los tipos de una vez, que si te despido, que no, jajajaja. Y, vamos, a mí lo que me sorprende es 3.100 millones de dólares, bueno, por muchos edificios que puedan ser o lo que sea, me parece una cifra que no es despreciable. Yo con eso me hacía una reforma en casa tan a gusto. Y cuando el dinero, como decía aquella, no es de nadie, pues es más fácil gastar, ¿verdad? Hay más alegría. Y hoy nos hemos desayunado también sabiendo que la SEPI va a participar en Talgo habiendo comprado un 40% más caro las acciones. Bueno, pues fenomenal. ¿Que hay que gastar 3.100 millones en una reforma de los edificios? Pues se gasta y ya está. Y va el presidente, que ya lo conocemos, y juji juja, que si te despido, juji juja, que si bajas tipos. Pues, hombre, es que por lo menos es cómico, ¿no, Susana? ¿David? Ya dijimos cuando salió Trump, ya dijimos que una de las cosas que nos iba a hacer dar grandes tardes de gloria va a ser su relación con Powell. Pues claro, Donald Trump quiere manejar todo y hay una parte que no puede manejar. Y realmente tiene razón Donald Trump, a la economía le va muy bien y no es necesario bajar, o sea, sí es necesario bajar los tipos de interés, que es Powell que se está resistiendo. Pero es que eso, es que eso no lo decía el presidente de Estados Unidos. Bueno, a la economía le va como un tiro. No. Fenomenal. No. ¿A la economía no? No. O sea, hay crecimiento, la inflación está controlada, el empleo va como una moto. El endeudamiento de las empresas y de las familias es sostenido. Y el del gobierno también, el del gobierno no, te lo compro. ¿Y el déficit? Vale.
Claro, no, y el déficit tampoco. Pero, sin embargo, las otras grandes magnitudes muy bien. Entonces dice Trump, oye, me bajáis los intereses de la deuda y yo ya respiro. El otro día leía que los intereses de la deuda se comen el 3,1% del Producto Interior Bruto. Es más del gasto en defensa. Sí. Esos intereses de la deuda... Después de la sanidad es el mayor gasto presupuestado en... el 3,1% del Producto Interior Bruto. Entonces Trump dice, oye, la economía le va muy bien. No te resistas tanto a bajar los tipos de interés. No le va tan bien, suena. Que no. Hay datos mixtos. Están como... Hombre, ¿sabes? siempre hay datos mixtos, porque es la vida. Bueno, pero si fuese realmente como un tiro, los datos apuntarían más en una dirección. Ahora mismo no apuntan en una sola dirección. Y están los hard data y los soft data. Y hombre, yo estoy contento, ¿eh? O sea, si tuviese que hacer un análisis de la economía americana, diría que en general... eso es, España va bien, ¿no? La economía americana, España va bien. Pero tampoco echemos las campanas al vuelo porque los datos son mixtos. Y no hace tanto tiempo que Estados Unidos estaba a punto de entrar en suspensión de pagos. O sea, pero no hace tanto tiempo. Es decir, eso lo tiene muy en cuenta Jerome Powell y, al igual que aquí Lagarde, con una situación un poco distinta aquí en Europa, lógicamente, lo que están viendo es que hay que intentar parar las tensiones inflacionarias de alguna forma. Y la deuda de Estados Unidos es inmensa, no, lo siguiente. Y la inflación controlada relativamente. Igual que aquí, igual que en Europa. Ahí estamos. Y cuidado con las cuestiones geopolíticas que sabemos que de la noche a la mañana nos pueden hundir todas las previsiones. Hay dos países que se les ha permitido tradicionalmente tener una deuda muy alta, con un déficit muy alto dentro de, digamos que del mundo civilizado, ¿vale? Por dos razones completamente diferentes. Una es Estados Unidos y otra es Japón. ¿Sí? Japón se toma esa decisión a partir de los años 50, teniendo en cuenta la consideración de que les habían tirado 2 bombas atómicas, ¿vale? Con lo cual, y además porque gran parte de la deuda japonesa está en manos de japoneses, con lo cual no hay mucho problema, pero Japón tiene una deuda pública brutal. Y luego el otro Estados Unidos porque es la garante de la seguridad en Occidente. El valor refugio es el dólar, el valor referencia es el dólar, la economía, el manguan es Estados Unidos, y durante mucho tiempo eso ha funcionado. La duda es que eso ahora, poco a poco, estamos viendo la debilidad del dólar. Poco a poco se está empezando a desmoronar. En el momento que Estados Unidos dice, invierte tú en defensa, que yo ya no quiero invertir más, oye, pues si tú no vas a proteger a mí, yo no protejo tu economía. Esto, digamos que a muy gran escala, pero básicamente funciona así. Entonces, Donald Trump no es liberal, yo lo he dicho muchas veces, por eso a mí no me gusta. Es un tío que lo que quiere es gastar a cascoporro, lo que pasa es que quiere gastar en lo que él diga, no en lo que... One Big Beautiful Bill. Efectivamente. Y luego, en la Reserva Federal es una institución extraordinariamente prestigiosa que siempre ha hecho lo correcto en Estados Unidos, o casi siempre ha hecho lo correcto en Estados Unidos. De hecho, si te fijas, los presidentes de la Reserva Federal suelen tener mandatos muy largos y en algunas ocasiones incluso con gobiernos de diferente signo político, ¿no? Que cuando llega el momento de tener que reelegir, hacen un push por el actual, aunque haya sido puesto por un demócrata, por un republicano. Con lo cual, a mí sí, Powell, ya sabes que yo tengo cierta debilidad por la gente que trabaja en los bancos centrales, porque me parece que son los economistas mejor preparados para llevar temas macro del mundo. Adoro a la gente del Banco de España, sabes que tengo absoluta admiración por ellos. Y en la Reserva Federal, Escriba. Claro. Bueno, algunas excepciones, pero otra cosa es que Escriba es un tío brillante. Lo que pasa es que ha politizado el Banco de España, pero esta es otra historia, hablamos otro día. Pero los profesionales son profesionales de primerísimo nivel. Yo puedo estar de acuerdo con ellos políticamente hablando o no, pero que lo son, ¿vale? De todas maneras, Powell tiene fecha de caducidad, marzo, abril, y además la potestad de nombrar a otro la tiene el presidente. Fenomenal, pero... Eso tiene que esperar tranquilamente. Ya, pero la elección tampoco es tan directa y hay cosas por ahí. Ya te recuerdo que hay 12 FEDs, o sea, que hay 12 bancos. Pero en cualquier caso, si Powell dice que no, es que no. Y ya se puede poner, hasta que llegue un momento de reelección, ya se puede poner Donald Trump como quiera. Y así es como tiene que ser, por cierto. Luego voy con una de aranceles, pero aquí en Europa, Christine Lagarde ayer decía que hacía una pausa en la bajada de tipos de interés y que iría viendo reunión a reunión. Estamos decididos a garantizar que la inflación se estabilice en nuestro objetivo del 2% a medio plazo. Seguiremos un enfoque basado en los datos y en cada reunión para determinar la postura adecuada de política monetaria. ¿Lo está haciendo bien Christine Lagarde? ¿Qué nota le pones tú a Lagarde? Sí, lo está haciendo bien. Está claro que
bajo mi punto de vista, una política sistematizada de bajada de tipos no está teniendo el efecto que se quería exactamente en Europa. Seguimos teniendo las economías alemana y francesa con resiliencia. De hecho, la francesa además va a tener que recortar muchísimo gasto porque también está muy endeudada. Y ayer veía no sé dónde una noticia de que muchas ciudades de Francia habían tenido que poner toque de queda por el tema de delincuencia y tal. Es decir, hay unas problemáticas en los principales motores de la Unión Europea que no sabemos cuál va a ser su deriva, aparte de lo que comenté antes con el tema geopolítico, y por tanto hay miedo a que no se pueda controlar la inflación. Y yo creo que lo han hecho bien. Estaba clarísimo que iban a parar, yo pensé que iban a parar antes, pero bueno, han parado ahora. Esa es la historia. Yo, estando de acuerdo en que la gente que trabaja en los bancos centrales, por norma y por término general, son gente muy buena y preparada, yo aprovechando que hoy es festivo en algunos puntos de España y probablemente no se escuche menos gente. ¿Vas a decir una borrada o qué? Sí, Claro. yo me cargaría todos los bancos centrales. O sea, tú eres DeFi total. Bueno, no, o sea... abogas por la descentralización total. ¿No Sí. sirven de nada o qué? ¿Cómo? O sea, estás un poco rebelde hoy. No, o sea, hay literatura académica mucha y muy amplia, muy extensa y desde hace más de un siglo que avala y demuestra que esto es posible y funcionaría bien. ¿El precio de las patatas está regulado? No, ¿verdad? Pues ¿cuál es el precio más importante de la economía? Y desde luego los mercados financieros, el tipo de interés. ¿Y por qué se regula a mano militar y por qué se levanta un día, Christine Lagarde levanta, perdón por la simplificación, ya sabemos que no es así, pero levanta el dedo y dice 1,75. Oye, si las patatas... además se llama Banco Central, como aquellos organismos centrales de la extinta Unión Soviética que ya se demostraron fallidos. Bueno, solo... Lo dejo caer. Por supuesto que entiendo que hay muchísima gente que no estará de acuerdo con lo que estoy diciendo. Quien piense que el precio de las patatas no está intervenido es ilusorio absolutamente, porque el precio de las patatas está intervenido desde el momento en que hay unos impuestos que tiene que pagar el agricultor, unos impuestos que tiene que pagar el consumidor, no tan unas normas sanitarias que tiene que cumplir a ver, no llega y dice, oye, el kilo de patatas vale 14. No, esto afortunadamente no existe. Pero es verdad que la interacción que tiene el Estado con la economía está omnipresente, ¿vale? En mayor o menor medida. Yo, siendo liberal a carta cabal, a mí no me parece que el Banco Central tenga una labor menor y me parece que está bien, sobre todo porque tiene que haber un contrapeso. Los mercados autorregulados se terminan autorregulando, pero se sufre muchísimo el proceso de autorregulación. O sea, hay caídas y bajadas que sufre el ciudadano y eso en un país civilizado, pues por desgracia no te puedes permitir. Ya está. O sea, que llegaríamos a un estado de equilibrio, por cierto, siempre inestable, que nos costaría 15 años, en el que mientras tanto tendríamos hiperinflaciones, pues no es que no se puede, es decir, teóricamente probablemente sea posible, pero me parece que es de extraordinariamente difícil aplicación. Con lo cual lo que hace falta son bancos centrales que tengan sentido común y que sean lo menos intervencionistas posible. Y que luego cuando estén, digamos que su primera misión sobre todo es luchar contra la inflación, para eso sirven los bancos centrales. La misión número 1 de un banco central es luchar contra la inflación y hace lo posible para hacerlo. Y eso hace sobre todo manejando varias cosas. Pero ahí el Banco Central de Estados Unidos tiene otros mandatos, ¿no? Que también es el empleo, también es el crecimiento y también de refilón los mercados, ¿no? Pero son secundarios, de verdad, créanme. Clase de economía en Harvard, lo primero que te dicen, Banco Central, la FED tiene como misión número 1 y cualquier banco central del mundo luchar contra la inflación. Y luego, en la medida de lo posible, apoyar la creación y el mantenimiento de empleo, las bajas tasas de desempleo y hacer que crezca la economía tal y cual. Pero el mandato número 1, no nos olvidemos, porque además te lo inculcan así, te lo clavan así en el cerebro. Mandato número 1 es luchar contra la inflación. Mira, en octubre voy a dar una conferencia en Harvard y... ¿Ah, sí? Sí. Hombre, sí. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿De qué vas a hablar? Sobre la dignidad del ser humano y la desigualdad como... Bueno, da igual. No, da igual. Bueno. Pero voy a aprovechar para... No, ¿de qué vas a hablar? Es que me parece súper top. Bueno, han publicado un artículo en Harvard y les ha gustado mucho. ¿Y te han invitado? Y me han invitado a darla... ¿Dónde? ¿En la business? ¿O en grado? ¿O en la extensión? ¿O en cuál? Ni idea. Pues el próximo día tareas. No tienes que decírnoslo, porque claro, esto es una información muy... ¿Qué has dicho de qué es? ¿De desigualdad? Sí, desigualdad. O sea, ellos sacan una revista que es sobre la igualdad, derechos... Entonces, pues yo dije que nada de igualdad. La desigualdad como fundamento de la dignidad. Entonces, la Reserva Federal la Reserva Federal o el Banco Central son, aunque su misión es controlar los precios en una parte, luego son los primeros que a través de la compra de bonos generan inflación con esa expansión crediticia. Claro. Entonces tienen
es un poco, o sea, tienen la misión y tratan de hacerlo, pero a su vez son los primeros creadores de eso. Entonces, pues Susana, estás más que invitada, vente, porque además me hacen un tour... El primer día es la conferencia. Esto se graba, Yolanda. Se graba. Y ya me quito la tensión y luego me enseña el campus, Boston, y al día siguiente nos vamos a Nueva York y al siguiente a Washington con visita a la Casa Blanca. O sea que... Y ya volamos desde Washington a España. Ya tengo palpitaciones. O sea que... ¿Te cachas? Me voy a publicidad, tu última parada y ahora hablamos. Cuando tenemos cámara... En los océanos que navegamos, en la tierra que pisamos, en el aire que respiramos, el compromiso de Telefónica por hacer nuestro mundo más humano está presente en cada elemento. Por eso la revista Time y Statista nos reconocen como la segunda empresa más sostenible del mundo. Seguimos conectando a las personas con un futuro mejor. Familia, por fin de vacaciones. ¡Ay! ¡Ay! ¡Quitádmelos! Desde Renta 4 Banco no podemos quitarte la mitad de los mosquitos, pero sí la mitad de las comisiones en fondos de renta variable. Aprovecha la promoción y ahorra un 50% en comisiones. Invierte este verano y benefíciate todo el año. Consulta las bases en r4.com. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app. La tradición y la innovación se dan la mano en El Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital en Radio Intereconomía. Oye, tenemos a Trump con el tema de los aranceles, que dice que son los responsables de la economía. Bueno, es Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, haciendo gala de los efectos que están teniendo sus acuerdos arancelarios. Cada vez está sumando más países en la marcha de la economía. Aquí sus últimos dos bastiones han sido Asia, con foco especialmente en China, y también con la Unión Europea. ¿Cómo estáis viendo la negociación, la actuación de la Unión Europea, Carlos, en todo en esta guerra arancelaria? ¿Lo está haciendo bien? La Unión Europea en concreto creo que no lo está haciendo del todo bien. De hecho, o sea, estáis un poco cenizos. Bueno, no. Tú preguntas, Susana, y nosotros respondemos con la mayor sinceridad que podemos. Se ha preparado un paquete, comentaba Ursula von der Leyen, de 93.000 millones de euros, si no recuerdo mal, sí, en caso de que las negociaciones no fuesen como querían. A ver, es que a veces cuando hablamos de esto nos perdemos y lo esencial, sabemos que un arancel es un impuesto al consumidor local. Entonces, lo que tenemos que hacer es que Estados Unidos quiere poner aranceles a nuestros productos. Bueno, pues habrá algunas empresas afectadas y lo que tenemos que hacer nosotros es decir, pues nosotros, ¿sabes qué? Te vamos a poner aranceles cero. Porque nosotros no queremos gravar a nuestros consumidores españoles, europeos, franceses, me da igual, europeos en general. No queremos gravar a nuestros consumidores. Y si hacemos eso, además, el incentivo, el aliciente para Donald Trump es decir, pues fenomenal, pues yo también os voy a bajar. Nada de contrarrestar sus aranceles con medidas. No, cero. Y creo que cualquier liberal, lo decía antes David, cualquier persona que sea amante del libre comercio y del crecimiento económico y de la riqueza, de que los menos los que menos ingresos tienen salgan adelante, es pues no quitarles, no gravarles con impuestos. Bien. Además que hay que tener en cuenta otra cosa, que se está probado, las políticas arancelarias son inflacionistas, motivo por el cual Colin Powell puede estar teniendo resiliencia a la bajada de interés, y eso es lo que va a pasar a medio plazo. Bueno, los aranceles al final lo que llevan es importas inflación, ¿no? O sea, ya está, y restas competitividad, no tiene mucho sentido. Yo es que soy absolutamente contrario, estoy de acuerdo en que aranceles cero.
Chicos, que nos vamos. ¿Cómo se presenta el verano, David? ¿El qué? El verano. No es que yo hasta el 18 de agosto. No es que yo hasta el 18 de agosto no. Sí. Hasta el 18 de agosto no. Sí, pero hoy se va a jugar al golf. Bueno, porque es festivo, pero me voy a jugar también en el mes de octubre o de ¿tú, enero. Carlos? Yo muy bien. Yo ya me he ido unos días, como puedes ver por el color. Y todavía me quedan unos días por ahí, por el Levante esta vez. Yo mañana me voy a Gredos unos días y luego también, como hace David, a partir del 18. Bueno, pues chicos, a disfrutar, a descansar y nos vemos a la vuelta. David Enche, Carlos Arenas, Ismael García Santos, un abrazo, cuidaros y felices vacaciones. Chao, chao, adiós. Un abrazo. Antes, Elena algo me va a contar, que me trae los quesitos, ¿no? Vamos a ello. Sí, porque en García Vaquero los quesos curados son un pilar fundamental en la historia del queso en España. 3 grandes marcas lo representan. El curado etiqueta roja, de siempre ideal para todos los días. El Reserva 12, con su maduración lenta que le da ese sabor único. Y nuestra creación más reciente, las cavas, que son 3 quesos afinados en madera de abeto de alta montaña. Artés, Celes y Varus, este último premiado como segundo mejor queso del mundo. Este verano disfruta más con los curados de García Vaquero. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se prevé la inestabilidad en el este peninsular y en Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y probables precipitaciones y tormentas locales acompañadas de granizo, que podrían ser fuertes en zonas del Levante. También se esperan nubes en Alborán, norte de Canarias y extremo norte peninsular, con precipitaciones en el Cantábrico. Tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados en el resto. Las temperaturas máximas con bajadas en Alborán y centro-sur peninsular, con aumentos en la mitad norte y tercio este. Pocos cambios en el resto. Las mínimas en aumento en el oeste peninsular y en descenso en la mayor parte de la mitad oriental. En los vientos predominarán los moderados. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Pulso geopolítico, actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso geopolítico, en Radio Intereconomía. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es viernes ya, 25 de julio. Y el día, Ángeles Lozano, ¿cómo viene el IBEX 35? Pues tenemos ahora mismo a nuestro índice con subidas. El futuro apunta a una apertura alcista en una jornada en la que los mercados siguen pendientes del posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y además, con algunos datos, en Alemania se va a conocer el resultado de la encuesta IFO de julio. En España hemos conocido cuentas de Almiral, de Neynor Homes, de Reis Joffre, y hoy es probable que haya menor volumen de negocio porque es festivo en comunidades como Madrid, Galicia, Navarra y País Vasco, lo que seguramente va a condicionar la operativa. El IBEX parte desde 14.256
puntos. De lunes a jueves, el selectivo español se anota una subida del 1,90%. Por lo tanto, muy mal tendrían que darse hoy las cosas para que la semana no terminara en positivo. Tenemos la prima de riesgo en 60 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,32. En Europa el día viene, Eva. Bueno, pues vemos caídas en los futuros del DAX del 0,55%, también París retrocede un 0,32% y el Eurostoxx 600 que pierde un 0,33% todo. Mientras, por supuesto, vemos como después de esa jornada de subidas en Wall Street, de nuevo récord en el S&P y en el Nasdaq, los futuros apuntan a que quieren más, que van a subir los futuros de Wall Street en una jornada donde habrá pedidos de bienes duraderos. Si hablamos las divisas, vemos ese euro-dólar que retrocede a esta hora un 1,1751 en su intercambio con el billete verde. Y en las commodities vemos ese petróleo como sube hoy el precio del Brent hasta los $69,74. El West Texas prácticamente lo mismo, 0,65% arriba hasta $66,46. Hoy una jornada que va a estar repleta de resultados electorales y por resultados empresariales, y clave van a ser las cuentas de Volkswagen. Ha recortado guías por el impacto arancelario. Louis Vuitton con ventas trimestrales inferiores a la esperada. También Puma advirtiendo que prevé pérdidas este año. Y clave, sin lugar a dudas, como entre los protagonistas, Rémy Cointreau ha superado previsiones y eleva outlook para el ejercicio. Más referencias, ¿cuáles? En este escenario vemos precisamente esos títulos que van a ser claves, mirando a lo que va a ser en Frankfurt. Lo que se está dibujando es esos futuros, viendo a Inter, presentaba resultados en Wall Street y se prepara para caídas del 6%. Pablo Fernández de Mosteirín es analista de Renta 4 Banco. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y hoy lo importante, ¿dónde está? Bueno, pues ayer la verdad es que vimos como Donald Trump seguía moviendo un poco las fichas del tablero, moviendo los mercados. Tenía una visita levantaba gran expectación a la Reserva Federal por la posible tensión que podía haber con Jerome Powell, aunque finalmente dijo que no era necesario despedirle, aunque reiteró su mensaje de bajadas de tipo. En este sentido, pues sigue moviendo también el tablero de las negociaciones comerciales y seguimos ahí pendientes. La Comisión Europea ayer aprobó el paquete de represalia de unos 93.000 millones de euros en productos estadounidenses, aunque reiteró pues su mensaje de la posibilidad de una salida negociada. Hoy sin duda pues tendremos algunas referencias macro, como pueden ser el IFO en Alemania, que podría seguir mejorando de la mano del estímulo fiscal anunciado, recordamos, en defensa y infraestructuras, y como decía, pues a la expectativa del acuerdo. Y por el lado de los precios, en Japón hemos tenido el IPC de Tokio, que crece menos de lo esperado, pues lo que incrementa la posibilidad de una subida de tipos en los próximos meses, con el mercado dividido entre la subida en octubre o en enero, y por supuesto pues muy pendientes de resultados empresariales. En España hoy tenemos a Almiral y a Neynor, y en Europa tenemos a Volkswagen, Eni y a Philips, y ayer por la verdad es que vimos a Alphabet superando las previsiones, con los ingresos por encima de lo esperado, y por el contrario Tesla, que decepcionó, y con Elon Musk advirtiendo de que la empresa pues podría tener unos cuantos trimestres difíciles por delante debido a la débil demanda de vehículos eléctricos y en un momento en el que intentan centrar su atención en la inteligencia artificial, Pablo, y en la robótica. Que lo dejo aquí, que se me fue de tiempo. Pablo Fernández de Mosteirín, desde Renta 4 Banco. Gracias, que tengas feliz negocio. Muchas gracias. Felices Buen día. vacaciones. Adiós. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los